Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar leyendo la Escritura, un tema bien necesario delante de Dios. Necesitamos que el Señor nos hable aún de aquellas cosas, hermanos, que parecen naturales, cosas de hombres, pero sin embargo muy necesario, porque hoy en día la Iglesia de Cristo ha caído en apostasía y muchos del pueblo de Dios han caído también en fraudes financieros, en mentiras, en engaños, cometiendo defraudes y cometiendo muchas transgresiones, amados hermanos. Por eso, mire, vamos a leer qué nos habla la Escritura referente a los fraudes financieros dentro de las iglesias. Ese es el tema de hoy y para eso primeramente vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos bendiga con la luz de su palabra, nos dé sabiduría, nos abra el entendimiento, nos cubra con su presencia, porque son temas muy delicados que pasan dentro del pueblo de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Padre, por la vida que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera, Señor, que nuestros pasos sean ordenados, que te agrademos, Señor. Y aún en aquellas cosas que parecen insignificantes, Señor, que el mundo las hace a diario el mundo defrauda, a diario el mundo comete fraudes, a diario el mundo comete evasiones fiscales, evasión de impuestos, todo tipo de evasión, Señor. Pero nosotros como hijos de la luz, como hijos de Cristo, debemos andar a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y para eso, hermanos, vamos a estar leyendo, para empezar, allí en Génesis, que dice tretas de Jacob y de Labán. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 30, que dice así de esta manera, leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció, dice, que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle ahora gracia en tus ojos, halle yo gracia ahora en tus ojos. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, le dijo Jacob, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas, y este será mi salario. Entonces dice, así responderás por mi honradez mañana. Entonces, bueno, ahí le dio las instrucciones que le dijo, hoy pasaré por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y ese será mi salario. O sea, había una palabra de por medio, había un acuerdo. Tome en cuenta cada palabra, hermano, que estamos hablando, porque toda palabra, toda acción tiene un peso en el reino de los cielos. Todo lo que hacemos de palabra y de hecho está siendo registrado en el reino de los cielos. Aún aquello que hacemos en oculto, aún aquello que nadie ve, nadie oye, que usted lo hace, como dice, en la cámara más secreta. Dice el Señor que Él todo lo ve y que todo saldrá a la luz. Dice lo que se hace en la cámara más secreta. Entonces, se hacen un trato Jacob y Labán. Y entonces dice que
Jacob apacentaba las otras ovejas también de Labán, pero puso 3 días de camino entre las ovejas de su suegro Labán y las de él. Luego dice que él las apartó. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y ordenaron, y todas las cosas hicieron un acuerdo. Pero parece que Labán los acuerdos después cambiaba. Dice que le cambió hasta 10 veces el salario a su yerno Jacob. Hasta 10 veces le decía, se ponían en un acuerdo, decían algo y después lo cambiaba según la conveniencia. Labán lo cambiaba otra vez para poder sacar ventaja en ese acuerdo. Y sucedía que cuantas veces las ovejas se hallaban en celo, más fuerte Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la luz de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y la más fuerte para Jacob. Vemos que ahí Jacob tuvo sabiduría para seguir creciendo. Dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asno. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como el que había sido antes. Entonces Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, sepárate de Labán, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Entonces, ¿qué hizo? Preparó todo y para separarse, llama Jacob a sus esposas Raquel y Lea. Recordemos que también en un principio habían tenido un acuerdo de que trabajaría 7 años Jacob por su esposa Raquel, y sin embargo Labán le cambia, le hace trampa y le da a su hija Lea. Y después le dice, sigue trabajando 7 años más. En total trabajó 14 años, pero el acuerdo eran 7 años por Raquel. Sin embargo, el suegro Labán le cambiaba y le volvía a cambiar el salario, siempre a su antojo. Entonces le dice Jacob a Raquel, ¿dónde estaban sus ovejas? Fueron las mujeres, y él le dijo, veo que vuestro padre ha cambiado el semblante, que no es como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. O sea, era muy trabajador y había servido con esfuerzo, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía, así los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si él decía, así los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueños, y aquí que los machos cubrían las hembras, eran listados, pintados y abigarreados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarreados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Miren, hermanos, la importancia de nuestras palabras. Por algo la Escritura dice, tu sí sea sí y tu no sea no. Nosotros debemos de ser personas sin dobleces, no cambiar, hermano, no ser cambiante, porque eso, amados hermanos, a Dios no le agrada. Entonces dice, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, el Dios, dice, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Y entonces ellas le respondieron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Ahí vemos que Dios se le revela a Jacob. Amados hermanos, hay algo bien tremendo, amados hermanos, que el Señor hoy en día está reclamando de su pueblo. Vamos a estar leyendo en Jeremías capítulo 23, verso 11 en adelante. Dice así de esta manera: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas en el pueblo, es lo que Dios dice que ha visto. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y hoy en día, hermano, el pueblo de Dios anda en mentiras y andan en engaños y andan en fraudes y andan en hipocresía también. Hoy dicen una cosa y mañana otra. Son cambiantes, no es su sí, su no, no. O sea, Dios quiere que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Gloria a Dios. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. De ahí fue donde salió la hipocresía. Cuando del pueblo de Dios lo que tiene que salir, amados hermanos, es la verdad. Tiene que salir la bendición del pueblo de Dios. Y lamentablemente al día de hoy, amados hermanos, el pueblo de Dios se ha desviado y no permanecen en una sola palabra. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Aún el mundo, amados hermanos, hoy en día la ley, según lo que dice la ley, amados hermanos, si tú, por ejemplo, si tú haces un acuerdo como aquí, como estos acuerdos que hacía Jacob con Labán, todo se hacía por escrito. Bueno, él estaba sirviendo a su suegro Labán. Y entonces en ese trabajo que él tenía, también tenía un salario. Ese salario, amado hermano, debería ser por escrito. Pero hoy en día, amados hermanos, el pueblo de Dios y aún en la iglesia de Cristo, lamentablemente, en la iglesia de Cristo, los libros como debe de llevarse en la iglesia de Cristo, entró tanto dinero para pagar la luz, entró tanto dinero para pagar el agua. Todo tiene que ser a la luz, hermano, de tus hermanos. Si un pastor, por ejemplo, o la persona que está a cargo de una denominación recibe un dinero, amados hermanos, pues tienen que estar los más fieles, los que trabajan con ese pastor, los que trabajan en ese ministerio, deben estar al tanto de esos gastos. Lo que entró tantos miles de dólares y los miles de dólares se gastan y se desgastan y después el pastor agarra y rellena ahí un recibo, una boleta más o menos. No, hermano, todo tiene que ser correcto, recordando siempre que el Señor nos está mirando. Aquí vemos que Labán y su yerno tenían un acuerdo por un trabajo. Sin embargo, vemos que Labán nunca respetaba los acuerdos. Entonces, hoy en día pasa exactamente
exactamente lo mismo. No se respetan los acuerdos dentro de la iglesia. Allí se toma dinero y se gasta y rellenan libros, hermanos, y boletas de cualquier manera, y ahí es donde entra el pecado. ¿Por qué? Porque entra la mentira, amados hermanos. Hay un delito que es muy grave al día de hoy, amado hermano, el delito de fraude, y está, hermano, dentro de las iglesias. En Oseas capítulo 11, verso 12 dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. La escritura nos dice en segunda de Pedro: llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Hay otras Biblias que tal vez tienen una pequeña variación en algunas palabras, pero en total lo que dice: por avaricia harán mercadería de vosotros. Lamentablemente, amados hermanos, el pueblo de Dios no está entendiendo que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no sea no. Nuestro sí, sí, y nuestro no, no. ¿Por qué? Porque aún en el mundo es catalogado, amados hermanos, el engaño, la mentira, los fraudes económicos son catalogados como un delito penado por la ley. El pueblo de Dios tiene que entender estas cosas. La palabra fraude significa privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad a las obligaciones propias de su derecho. Estafar, recordemos siempre el ejemplo que hemos estado leyendo aquí de Labán y Jacob. Estafar, timar, robar, restituir, devolver. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza de alguien, decepcionar, desilusionar, porque si tú, hermano, vamos a suponer, le das una ofrenda a un hermano, le das una ofrenda a tu iglesia y el pastor, vamos a suponer, tiene una necesidad en la iglesia y el evangelista o el pastor anuncia que tal necesidad vale $1,000. Entonces alguien da esos $1,000 o juntan con esfuerzo y con sacrificio esos $1,000, pero cuando van a pagar les sale un poco menos. ¿Pero para qué? Completar, rellenan esas boletas con otros gastos y le ponen adentro. Eso se llama timar, eso se llama estafar. Y el pueblo de Dios tiene que conocer que estos son un delito, es un delito, amado hermano, y que el pueblo de Dios tiene que saber, aún en este país donde yo vivo o en mi país natal, es un delito. Eludir o burlar un pago de impuestos o una contribución, entorpecer algo, todas estas cosas, amados hermanos, tienen una consecuencia porque son fraudes, están escritas en el Código Penal. Dice que engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole al error, procurar para sí un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión hasta 5 años. La pena será de 2 y 6 años si el delito se ha cometido. Y hay un número en el Código Penal, amados hermanos. Dice, infundiendo a una persona que ha sido ofendida el temor de un peligro imaginario o erróneo, convenciendo que debe ejecutar esa orden, metiéndole en un engaño, metiéndole, amado hermano, algo que es un fraude. Y hoy en día el pueblo de Dios comete estas cosas, amados hermanos. Aún hay ministros, por eso dice, aún en la casa de Dios, aún en mi casa he hallado la mentira
mentira, aún en mi casa. Y dicen, y esto no es nada, esto no es nada, esto no es nada. Ay, hermana, ¿por qué? ¿Por qué te...? Ay, tú sos puro problema. Ay, ¿por qué? Porque aquí, mira, hermano y hermana, si la ley está diciendo que esto es un delito para engañar, para timar, que es un dolo, que es un fraude, entonces una trampa para engañar, entonces ¿qué? Para defraudar al hombre en su derecho. Sin embargo, Pablo en 2 de Corintios 7:2 dijo, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado, no hemos cometido fraude, malversación de fondos, amados hermanos, mediante engaño, obtener una mercancía a un precio superior o de menor valor, decir que necesitabas tanto dinero y quedarte con el vuelto para comprar otras cosas. Eso es un fraude, eso es un dolo, eso es un engaño, eso es incurrir en una malversación de fondo, en desviar un dinero que no te corresponde. La iglesia de Cristo está cayendo en estos pecados. La iglesia de Cristo tiene que limpiarse de todas estas cosas. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir, que nuestra manera de vivir debe ser justa, debe ser santa. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sino que aquel, dice Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. También la Escritura nos dice, absteneos de toda especie de mal. Y esto, hermanos amados, es una especie de mal muy grande. El pueblo de Dios debe acostumbrarse a que tú sí seas sí, tú no seas no. Por malversación de fondos que te han sido entregados y han tenido un acuerdo como el de Labán y Jacob, diciendo esto es dinero, es para tal cosa, y tú te has puesto a malversar ese dinero para comprarlo, así sea para la iglesia. Bueno, es para la iglesia, dice, y yo estoy encargado y aquí yo soy el que mando. Así dicen muchos pastores y no se dejan corregir porque ya se creen que ya no, hermano. Por más que tú seas un pastor, que tú seas el profeta, que tú seas el evangelista, no debes malversar los fondos que son del Señor, las cosas que son del Señor o las cosas que te han sido confiadas. Porque el pueblo de Dios tiene que entender que debemos andar con fidelidad en toda nuestra manera de vivir, con fidelidad en las cosas de Dios, ser fieles. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. No os engañéis, dice el Señor, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos estar diciendo una verdad a medias porque equivale a una mentira. Así hablaba Satanás, una verdad a media. Cuando alguien te pregunta esto es así, ¿pagaste tanto por esto? Como se le preguntó a Ananías y a Zafira, ¿cuánto pagaste por esto? Y entonces esa persona dijo, tanto, y no era. ¿Por qué? Dice, has permitido, le dijo el apóstol Pedro, que Satanás llenara tu corazón, porque no le has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Y por estas causas está viniendo juicio a los hombres de Dios. Dice, pero es que es el pastor, y no que es la profeta, y que es la sierva. Dios no hace acepción de personas. Si se te ha confiado un dinero, mi hermano, mi hermana, para algo, ten en cuenta que el Señor lo está viendo todo, que el Señor oye, que el Señor escucha. No mientas, no
saques para beneficio propio, no hagas revalúo, no hagas desvíos del dinero, no hagas malversación de fondo. Ponte de acuerdo con tu hermano. Equivocarnos, todos nos podemos equivocar, pero el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, amados hermanos. También la palabra de Dios nos dice que el Señor se compadece de aquel que confiesa su pecado y se aparta. El Señor tendrá misericordia. Él es el que frustra los pensamientos de los astutos. Dice la palabra de Dios en Job 5, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de sus pensamientos. Hace que tropiecen con tinieblas y a mediodía anden como a tientas, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué, amados hermanos, nos saldremos de la sombra del Omnipotente para andar a la sombra de nuestro pecado? Porque no es mejor, ¿acaso, hablar la verdad cada cual con su prójimo? Si desviaste fondos, si cambiaste la verdad de Dios por la mentira, pues di la verdad. No digas Dios lo hizo, que no, fue Dios, Dios me lo puso acá, Dios me puso. Podía decir Labán, Dios me lo puso. Es que Dios me lo puso, que te cambie el salario y que te lo vuelva a cambiar. Hay muchos que usan el nombre de Dios en vano para justificar su pecado y lo hacen a Dios mentiroso. No solamente que pecan, sino que sobrepecan, sobre pecado añaden a su pecado. En vez de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Todos nos podemos equivocar, todos podemos errar, pero debemos de reconocer nuestros pecados, amados hermanos, para alcanzar misericordia, dice la palabra de nuestro Dios. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Antes bien sea vuestro hablar, sí o no. Y lo que es de esto procede del mal. O sea, si tú compraste eso, tú dices, sí, yo lo compré. No dice, no sé qué pasó. Dios lo hizo aparecer acá. Yo no sé cómo vino. No, hermano, hablando la verdad cada cual con su prójimo. ¿Pero qué es esto acá? No, Dios ha estado conmigo, por lo tanto te diré la verdad, mi hermano y mi hermana. Pasó así. Yo compré, yo gasté. Por decir la verdad no seremos juzgados, pero por andar en la mentira atraemos el juicio de Dios, porque Dios a todo hijo que ama, dice, corrige y azota a aquel que toma por hijo. Y el Señor traerá sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, el fruto de nuestras manos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y todavía cuando tu hermana, tu hermano te exhortan, todavía te enojas y tratas de adjudicarle culpas que la persona no tiene. Que Dios tenga misericordia. Aquí vemos que Labán se había enojado bastante con Jacob. ¿Por qué? Porque él había sido enriquecido por esta causa, porque Jacob estaba bendecido por Dios. Pero Labán no tuvo en cuenta, sino que empezó a abusar, a hacer uso y abuso y a usar de esa astucia criolla, de esa astucia para manipular la ganancia, para tratar de sacar ventaja de su yerno Jacob, y al Señor no le agradó. Así hoy en día hay muchos siervos de Dios, ministros que están en los altares, pastores, pastoras, profetisas, sacerdotes que están en los altares usando y abusando de las ovejas. ¿Y qué dice el Señor? Yo sacaré mis ovejas y ya no les serán más por comida. El Señor hará lo que hizo con Jacob. ¿Qué hizo con Jacob? Le dijo, apártate de Labán, ven, sal de ahí, ven para la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque Labán se creía muy inteligente y para Dios
Dios no va con los astutos. Dice que Dios frustra el pensamiento de ellos. Entonces, amados hermanos, cuidado de cómo estamos andando. Dios frustra todos los pensamientos de los astutos, así que cuidado con andar con esa astucia. Mejor andar humillado, reconociendo cuando nos hemos equivocado, decir sí, yo malversé fondo, puse un dinero que no era, compré, yo lo pagué, no fue Dios, fui yo que lo gasté. Porque algunos dicen, yo no sé, Dios hizo esto, yo no sé cómo pasó. Desaparece la plata, desaparece y aparece en otro lado, aparecen compradas cosas y dicen Dios fue que lo hizo, cuando fueron las mismas personas que han hecho esos malversación de fondo o esos gastos extra. Vemos cómo el Señor corrige a Ananías y Zafira, que quedó para la historia. ¿Por qué? Porque ellos tramaron en secreto este matrimonio, tramó en secreto y Dios lo había visto absolutamente todo. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque Dios no puede ser burlado, nos dice la palabra de Dios. Espero que esta palabra al día de hoy, amados hermanos, nos edifique y recordemos siempre decir la verdad, aun cuando vaya en perjuicio nuestro. Digamos la verdad, hermano. No andemos en mentiras ni en engaño, porque la palabra de Dios es clara y nos dice hablar la verdad cada cual con su prójimo. Vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Vamos a leer, amados hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nadie sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, porque no andan en la verdad, porque andan en la mentira, porque engañan, porque mienten, porque desvían la verdad. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia, están privados de la verdad. Dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hay honestidad en los siervos de Dios, en los pastores, no hay honestidad. Y muchos de ellos han levantado grandes negocios familiares. Todo queda en casa. El pastor predica, la esposa también, la directora de damas, o los hijos son directores de alabanza, directores de coro. Entonces es un negocio familiar. Ahí todos salen ganando. Otros tienen cadenas de televisión y muchos de ellos son recibidos como reyes con altos puestos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tienen la piedad como fuente de ganancia y dicen, no, yo soy a tiempo completo, 24/7, soy siervo de Dios. Claro, el título todos nos podemos poner, pero si tú eres sincero contigo mismo, mi hermano y mi hermana, tú debes de saber que tal vez predicas una vez a la semana o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, pero no predica los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes, los 365 días del año. Pero, amados hermanos, pero muchos saben pasarle la factura a Dios. Decir, Señor, págame mi sueldo, porque estoy aquí 24/7. Entonces tienen la piedad como fuente de ganancia. La palabra de Dios acá dice, apártate de los tales. Están privados de la verdad. ¿Por qué están privados? Porque sus vidas no están como Dios quiere que estén.
Dice, están envanecidos y nada saben, y deliran acerca de cuestiones y contiendas. Uy, para eso sí que saben, contienden. Cuando tú les haces ver su pecado, que andan engañando y mintiendo, cometiendo fraude, cometiendo dolo contra su hermano, contra la iglesia de Cristo. Amados hermanos, en muchas iglesias dice, tanto dinero, salió 30 pesos para productos de limpieza. Y en los productos de limpieza compran los libros de los niños para la escuela dominical, los lápices, ahí ponen todo en la misma bolsa. Compran libros del coro para el director de coro, compran otros elementos y ponen todo en la misma bolsa. Hermanos, eso es mentira. O sea, si salió 30 pesos para productos de limpieza, pues ponga 30 pesos para productos de limpieza. Si salió 5 centavos para comprar lápices y cuadernos para niños, pues salieron 5 centavos. Y tiene que haber en cada iglesia una comisión que registre el dinero que está recibiendo ese ministro de Dios, para que no haya malversación de fondos, para que no haya negocios familiares, que quede todo en casa, que es el pastor, la esposa, los hijos son los únicos que manejan la pelota. Mejor dicho, los únicos que manejan el alfolí. Lamentablemente no hay una comisión de hombres fieles e idóneos como habían puesto allí los apóstoles, hombres idóneos que se encargaran también de las mesas, dice la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, amado, de Cristo debe ser una iglesia ordenada, andar con honestidad, hablando la verdad cada cual con su prójimo. Si gasté este dinero en comprar cuadernos, pues compré cuadernos. Y si quedé en un acuerdo que solamente se iba a comprar los productos de limpieza por este mes y quedó un margen de dinero, pues consulto, ¿qué les parece, hermanos? Hay que también comprar cuadernos, compraremos cuadernos. Entonces se pondrá, estando de acuerdo, se comprarán cuadernos y sale tanto, y esta es la boleta, una boleta donde diga cuadernos, lápices, goma. Eso es andar en la verdad y no en la mentira. No poner en el cuaderno, salieron 30 y ahí metes todo lo que se te antojó comprar. Ay, también cómpreme una curita que mire que me faltó aquí, tengo una lastimadura en el pie. Ah, pero es para el siervo, es para la sierva. Pero, hermanos, seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así nos dice la Escritura, amados hermanos. Salgamos de esas iglesias que son negocios familiares. Volvámonos a la verdadera iglesia de Cristo, a vivir en comunión los unos con los otros y a vivir en el orden de Cristo como cuerpo de Cristo, hablando la verdad. Y no mintáis los unos a los otros. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Cristo sea con nosotros, mis amados hermanos. Amén y amén. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no engañar, a no mentir, a no caer en estos delitos y pecados de fraudes, de dolos, Señor, de malversación de fondos. Padre, porque aún en la tierra son delitos carcelables, Señor. Aún en la tierra, Señor, son delitos. Ayúdanos a andar en la verdad, porque todo el mundo lo haga, nosotros no debemos hacerlo, porque nosotros no somos del mundo, somos extranjeros y peregrinos y debemos andar en la verdad, porque Cristo es la verdad y la verdad debe estar en nuestros hechos y en nuestra boca. Gloria a tu nombre, Padre, tu nombre sea glorificado. La luz de Cristo alumbre, Padre, si alguien hubiera caído en estos pecados y delitos de malversación de dinero. Padre, te pido en esta hora que tu presencia, Dios mío, toque su vida, los vuelvas a tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, redarguye de pecado, de justicia y de juicio, Dios mío. Si alguien ha tocado lo que no era suyo, aún vemos que Ananías y Zafira, el dinero era de ellos, Padre, pero ellos mintieron, engañaron. Y dice tu palabra, Padre mío, que no le mintieron a los hombres, sino te mintieron a
a ti. A ti sea la gloria. Danos tu temor, Señor, un temor reverente, Padre. Ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.